¿Tienes planes de contingencia definidos e implementados? Ya estamos en la lección 65 de este programa CDPAD, que son los planes de contingencia. Tenemos 12 criterios y uno de los criterios es la evaluación de riesgos, que es el criterio mínimo de seguridad número 2. Dentro del criterio número 2 tenemos un subcriterio que se llama los procedimientos o los planes de contingencia. Y esto va inclusive mucho con la cuestión cuando salió la pandemia, que todo el mundo comentó que no teníamos un plan de recuperación o no teníamos un plan para enfrentar esa contingencia porque no la conocíamos. Al no tener un plan, arrasa con toda la contingencia y ya sabemos las consecuencias que tuvimos. Más de 300,000 muertos en nuestro país porque administraron mal la contingencia. El plan de contingencias lo debe tener cada empresa, y si lo traemos, lo tenemos que tener en nuestra casa, lo debemos de tener en nuestra escuela, lo debemos de tener en nuestro país. En este caso, en la empresa, los planes de contingencia en cuestión del CDPAD es: debo de identificar todas las contingencias que me pudieran suceder, que me pide hacer un embarque de exportación de una manera legal y segura hacia los Estados Unidos. Normalmente puede ser para en carretera, puede pasar en la planta, puede pasar al llegar a la frontera, puede pasar en la aduana, etcétera. ¿Cuáles pueden ser las contingencias? Por ejemplo, voy a definir todas las contingencias. Si el programa CDPAD es de exportación a Estados Unidos, entonces puede ser un cierre de aduanas, puede ser un robo de mercancía en el tránsito, puede ser que usted tenga un comando militar, puede ser un incendio dentro de la planta. ¿Sí me explico? Todas las contingencias se deben definir, porque es un plan de contingencias, pues hay que definir las contingencias. Entonces voy enumerando todas las contingencias, y en todas las contingencias yo estoy obligado a analizarlas con un equipo multidisciplinario para saber cuál puede ser la consecuencia de que esa contingencia se convierta en realidad. Por ejemplo, un cierre de aduanas. Yo veo qué significa el cierre de aduanas, veo la probabilidad de que suceda eso, y yo tengo que identificar una serie de actividades preventivas precisamente que me ayuden a evitar que esa contingencia se convierta en realidad. Es como el riesgo, ¿sí me explico? Y entonces yo tengo esa contingencia y entonces un cierre de aduanas, entonces pues defino una aduana por otra parte, defino cuál es el riesgo si nada más hago 5 o 6 transacciones con esa aduana, ¿sí me explico? Si qué porcentaje de mi negocio está por cruzar o por el manejo de esa aduana, y yo voy analizando qué tan importante es si cierra aduana, en dónde me pone. Actividades preventivas como tener otro agente aduanal, o que un agente aduanal seleccionado que tenga por varias aduanas, tener una ruta establecida para poder ir por esa nueva ruta, tener un transportistas también ya definidos y ya cotizados o ya acordados en el precio para utilizar una persona, tener operadores disponibles para hacer unos embarques urgentes, etcétera. En caso de cierre de aduanas, o decido en cierre de aduanas utilizar otro medio de transporte como un ferrocarril o volar la mercancía. Entonces aquí si la contingencia es el cierre de aduanas, yo defino todas las actividades preventivas para tratar de que no cierre la aduana o yo no formar parte de eso. Y si ya cerró la aduana, se convierte en actividades contingentes. Estas actividades contingentes son las actividades de que ya ha sucedido la contingencia. ¿Cuáles son las actividades que me pueden salir mejor librados? Pues tener, como decíamos, una cuestión de otra aduana alterna, poder volar la mercancía, utilizar alguna de las rutas aunque esté más lejos de donde estamos. Entonces son actividades preventivas y actividades contingentes. Y ya cuando estoy estableciendo que si llega a ser el plan, normalmente confundimos un poco el plan de contingencias. Es que no me ha sucedido. Precisamente es algo tú vas a establecer de una manera hipotética, al menos, que tú vayas a establecer todas las consecuencias de lo que te puede pasar, te hayan sucedido o no. Pero es que no me ha pasado. ¿Cómo voy a definir un plan de contingencia de una contingencia que no me ha pasado, que no la conozco? Pues se pone a estudiar, se puede hablar con gente que esté relacionada, gente de otras empresas, gente de la misma aduana, donde yo puedo decir, si me pasa, ¿cuáles son las actividades que yo tengo que hacer para que no me pase? Y si me pasa, ¿cuáles son las actividades que yo tengo que hacer para salir lo más rápido del problema y de la contingencia? Entonces, pues yo defino las situaciones que me pueden suceder en una cadena de suministro de exportación a Estados Unidos. Y después de ya definir eso, todo esto forma parte del plan de recuperación del negocio. Es cómo sigo embarcando a Estados Unidos a pesar de la contingencia. Cómo sigo embarcando hacia Estados Unidos a pesar de que está cerrada la aduana. ¿Sí me explico? Y entonces, pues las actividades preventivas las tenía, pero como quiera sucedió. Las actividades contingentes ya tenía 2, 3 cosas que yo, como se convirtió en realidad, ya las tengo y salí bien librado de esa. Y cómo sigo manteniendo la exportación a Estados Unidos a pesar de que la contingencia se haya hecho realidad.
Entonces son 3 elementos: las actividades preventivas, las actividades contingentes y la cuestión de el plan de recuperación del negocio, o como le llaman, las actividades de respaldo o las preventivas, los planes de emergencia, es decir, cómo salgo de la contingencia cuando se convierte en una emergencia, cómo salgo bien librados, y el plan de recuperación del negocio. Todos los planes de recuperación del negocio es, a pesar del COVID, a pesar de la delincuencia organizada, a pesar de una devaluación, cómo yo sigo manteniendo la operación efectiva del negocio y rentable como tiene que ser cada negocio. Estos planes son obligados no tanto por safety, no tanto por otro tipo de seguridad ejecutiva, sino por la seguridad patrimonial, y van a definir todas las contingencias que pueden suceder y que pueden afectar a los embarques de exportación a Estados Unidos, de tal manera que yo termine en un Business Recovery Plan, que quiere decir que yo siga embarcando a Estados Unidos a pesar de que en mi negocio, en mi modelo de negocio, tengo 1, 2, 3, 4, 5 contingencias que pudieran suceder de una manera bastante frecuente o de una manera que pudiera ser común o de la naturaleza en mi negocio, como un cierre de aduanas, como un robo de mercancía, como un operador que deja el embarque tirado. ¿Sí me explico? Todas esas contingencias importantes que se definan entre la gente de seguridad patrimonial junto a la gente de logística. Cuando nosotros tenemos un plan de contingencias, estamos conscientes de lo que nos puede pasar y tenemos todo escrito para prevenir, todo escrito para salir avante en caso de que suceda, y lo más importante, para seguir haciendo negocio a pesar de que sucedió la contingencia. Este es un requerimiento muy importante y también lo podemos aplicar en nuestra vida, lo podemos aplicar en nuestra empresa, en nuestra escuela, en nuestro país, y eso nos da a nosotros luz para ser más efectivos, para que no nos pegue tanto cuando está una contingencia, porque estamos conscientes del negocio que estamos y lo que puede tener el negocio, y por lo tanto le metemos antes de que suceda y que nos detenga el negocio. Soy Edgar Moreno, 5 Consultores, y nos vemos en la próxima.